Póngase de pie y repita detrás de mí. Diga: en este día en adelante, yo seré responsable por la palabra que voy a recibir. Dígale una vez más: en este día en adelante, yo seré responsable por la palabra que voy a recibir. Tome asiento. Si es tan amable, ponga atención a la pantalla. Hay dos escrituras que vamos a leer. Una que se encuentra en Mateo y la otra se encuentra en Marcos. Mateo capítulo 12 del 31 al 32. Mateo capítulo 12 del 31 al 32. Y está allá arriba. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? Ni en este siglo, ni en el venidero. Marcos capítulo 3, 28 y 29 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. No tengo otras palabras en que decir en esta introducción. Simplemente agárrense del asiento. Ahora, antes que inicie este mensaje, dígale a su vecino: no dejes de amar al pastor por el mensaje que predica. Cuando Dios me habló sobre el tema del Espíritu Santo, honestamente me hicieron temblar. Cada mensaje, cada palabra, cada versículo, cada tema, todo relacionado con el Espíritu Santo me han hecho temblar, porque he comprendido la seriedad de cada mensaje. Y honestamente Dios ha tratado fuertemente conmigo. ¿Por qué fuertemente? Aparte que son serios los mensajes, porque yo soy el que los tengo que predicar. Pero antes que los predique, Dios tiene que hablar a mi vida, y yo tengo que servir como ejemplo ante la congregación. De la misma manera, Dios trató fuertemente conmigo, porque yo veo hacia la congregación y entiendo que hay mucho más en Dios, amado hermano. Hay mucho más en Dios. Hay mucho más que Él quiere hacer, mucho más que nosotros como creyente o como congregación podemos probar. De la misma manera que veo a la congregación, puedo ver a muchos que están viviendo muy independientes y muy separados de Dios, muy independientes y muy separados de la santidad, de la oración, de una búsqueda profunda del Señor o del Espíritu Santo. Entienda por qué tiemblo ante Dios. Que también puedo decir que hay gente cautiva por las mentiras del diablo, y otros simplemente están muertos por dentro, es decir, no pueden sentir nada. Y trataré de desarrollar durante la serie por qué algunos sienten y otros no sienten. Como pastor,
Me quebranta el alma en ver y saber que unos no tienen la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos, o no la pueden sentir de ninguna manera, y otros la sienten pero no la reflejan, no hacen nada con ella, o simplemente no cambian y se quedan en una condición, en un estatus, en un pensar, en un estilo de vida por muchos años. Cuando se les habla la palabra de Dios con el poder y la demostración del Espíritu Santo y el pueblo no responde, el pueblo entra en un estado de desobediencia. Entra en un desierto seco y vacío. Pasa por cosas que nos harán tener sed, o si no tenemos sed, o si no bebemos, esas cosas nos matarán. De la misma manera, porque el pueblo desobedece y no responde a la voz de Dios, pasará por lugares fríos, tensos, donde no hay un fluir del Espíritu Santo. Déjeme decirlo de esta manera: o donde el Espíritu Santo dejará de hablar a la congregación. Y lamento en decir, algunos continúan siendo cristianos, pero vivían un cristianismo frío, sin ninguna convicción, sin ningún compromiso, sin ninguna entrega o búsqueda profunda del Espíritu Santo. Si la iglesia aprendiera a responder a lo que el Espíritu dice a las iglesias, la iglesia ya estuviera en otro nivel espiritual. Por años el Espíritu Santo nos ha estado hablando, y Él ha deseado llevarnos a otro nivel, llevarnos en gloria, pero el mismo pueblo que nos detiene porque no responde ni valora la palabra de Dios. Cuando el pueblo llega a un nivel a no valorar la palabra predicada, el pueblo pasa por desiertos secos. Cuando el pueblo no valora el mover del Espíritu Santo y no lo retiene, el pueblo, la iglesia, pasará por tantas dificultades. Y aunque el Espíritu Santo, Dios tenga planes y propósitos para la iglesia, pero como la iglesia no ha aprendido a valorar, no ha aprendido a ponerlo en práctica, la misma iglesia sufre por sus propias decisiones. Hay 3 palabras que han caracterizado la iglesia del siglo XXI, hablando de la iglesia en general evangélica: apostasía, que es renuncio o abandono de la fe; apatía, que es falta de interés en las cosas espirituales o en la búsqueda de Dios, y no tiene ningún interés para la iglesia. Que esto, la apatía, lleva a la gente a un descuido espiritual. Después hablo de esto. Anarquía, que es falta de respeto a la autoridad delegada, falta de sometimiento a la autoridad. ¿Y por qué creen que la iglesia no puede valorar, no puede retener, no puede responder? Por la apostasía, la apatía y anarquía. O déjeme ponerlo de otra manera: la apostasía lo describe como una persona alejado de Dios. La apatía lo describe como alguien que dice o tiene la actitud o el pensar: no me importa. La anarquía lo hace decir: tú no me puedes decir lo que tengo que hacer. Es más, yo no haré nada lo que tú me digas o pidas que haga. La escritura nos dice en 1 de Timoteo capítulo 4, el 1 al 2: pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice? Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche, versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Oh, hermano, estoy convencido
El único que puede romper las cadenas demoníacas es el Espíritu Santo. El único que nos puede dar vida es el Espíritu Santo. El único que nos puede librar es el Espíritu Santo. El único que puede levantar a la iglesia es el Espíritu Santo. El único que nos puede llevar a la fe de nuevo es el Espíritu Santo. El único que me puede dar interés es el Espíritu Santo. Amado hermano, Él es. Por eso dice el Espíritu Santo, dice claramente. Ahora, según los expertos dicen que hoy día, el siglo XXI, estamos viviendo en los postreros días. Ahora, ¿cómo se encontrará su vida? ¿Se encontrará usted en un estado de apostasía? Que viene a la iglesia, pero ha abandonado la fe. Se encuentra en un estado de apatía, que no tiene interés. No importa lo que se predique, no importa lo que el pastor grite, no importa lo que se diga o que se enseñe, no importa que tan fuerte esté la presencia de Dios. Yo no tengo interés en esas cosas. O será que esté en un estado de anarquía, que simplemente usted no se puede sujetar a la autoridad delegada de Dios, o no puede sujetarse a la autoridad suprema que es el Espíritu Santo, y simplemente tiene la actitud, no me importa. O simplemente el testimonio, el ejemplo que da es que no me importa. Puede haber presencia, puede haber palabra, puede haber avivamiento, puede haber mover, puedo ver ciertas cosas, pero no me interesa. Por muchos años la iglesia solo menciona al Espíritu Santo, pero no enseña sobre Él. De la misma manera, por muchísimos años la gente habla del Espíritu Santo, pero no le conoce en forma personal. Estoy convencido que no puedes hablar efectivamente de alguien que no conoces. La gente dice mucho de Él, pero no tiene muchas experiencias con Él. Cuando vemos y estudiamos la Santísima Trinidad, los tres son coigual, son coeternos, y los tres son Dios. En Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No son tres dioses, son un solo Dios en tres distintas personas, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Escritura nos dice de Jesús: yo y el Padre somos uno. Del Espíritu Santo la Biblia dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Los tres trabajan juntos, los tres son Dios. No es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Posiblemente difícil para que la mente humana lo pueda percibir o entender, pero este es el misterio de la piedad, amado hermano, que Dios sigue estando en su trono, que Jesús está a la diestra de Dios el Padre, y el Espíritu Santo está activo en nuestros medios, moviéndose con poder. La frase Espíritu de Dios no es porque Dios el Padre lo creó, sino porque comparte la naturaleza de Dios y proviene eternamente de Dios. Quiero llevarlos a más a fondo en esta tarde, en ver al Espíritu Santo mucho más al que llena, el que bautiza, sino verlo como Dios. ¿Me entendieron? Ver al Espíritu Santo mismo como Dios.
Continuamos con la serie Pentecostés titulada El Espíritu Santo es Dios. Dije, el Espíritu Santo es Dios. Dije, el Espíritu Santo es Dios. Dije, el Espíritu Santo es Dios. Por eso dije anteriormente que la iglesia habla mucho de Él, pero no tiene experiencias con Él. La iglesia lo menciona, pero no enseña. Y quiero que usted entienda en esta tarde, amado hermano, y por años se ha tratado de enseñar del Espíritu Santo, pero la iglesia ha rehusado a responder a la voz del Espíritu Santo. La persona que mora, guía y purifica a la iglesia no es menos que Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. La iglesia tiene la gran responsabilidad de conocer y experimentar al Espíritu Santo en forma personal. La Biblia nos presenta una historia de redención con tres divisiones principales que revelan progresivamente las tres personas de la Trinidad: al Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios al Espíritu Santo. Escuche, antes de la primera venida de Cristo, la gran verdad de prueba era la unidad de la naturaleza de Dios, es decir, su esencia, a quien es Él. Y si un pueblo ortodoxo, prefiero decir religioso, iba a recibir y a conocer al encarnado Dios revelado por medio del Hijo de Dios, en lo cual toda la plenitud de la deidad moraba en Él. Ese era el desafío, ese era el reto que iba a venir, porque los judíos conocían a Dios o a Jehová como el gran yo soy, o el quien soy, pero ahora que habían creído en Él, le habían recibido, habían orado a Él y habían visto maravillas y la gloria de Él moverse en el desierto, moverse en el reinado y por tantas épocas. Pero ahora el pueblo iba a reconocer al Dios encarnado, revelado, manifestado en la persona de Jesucristo. Luego, después de que el Hijo reunió al pueblo que lo recibió, inmediatamente lo mataron. Lo reciben, pero luego lo matan. Pero el Padre lo resucitó y los exaltó a la diestra del Padre, desde el cual ahora envió al Espíritu Santo con una nueva prominencia, es decir, tarea, promesa sobre la iglesia, para guiarla, llenarla, revelarle las profundidades de la palabra, para bautizarlos con el Espíritu Santo y para ser Dios mismo entre el medio que un pueblo que le alaba en espíritu y en verdad. Por lo tanto, vivimos en un periodo único, iglesia. Nosotros como siglo XXI vivimos en un periodo único de la historia redentora, los días del Espíritu Santo. Unos vivieron en la época de Dios el Padre o Yahweh moviéndose. Otros vivieron en la época donde Jesús estaba encarnado. Ahora nosotros estamos viviendo en los días del Espíritu Santo. Igual que Israel tenía la responsabilidad de conocer y honrar a Dios como Padre en la unidad de su naturaleza, así como el pueblo palestino tenía la responsabilidad de conocer y honrar a Jesús como Hijo de Dios en los días de su carne. Así que ahora tenemos una responsabilidad como congregantes o creyentes de conocer y honrar al Espíritu Santo. Escuchen lo que les voy a decir. El pecado más grande o más grave que la iglesia puede cometer es rechazar al Espíritu Santo. Rechazar al Espíritu Santo es equivalente al pecado de idolatría en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo iba detrás otros dioses. Y es el mismo pecado del rechazo de parte de los judíos a la persona del Hijo de Dios.
Rechazar al Espíritu Santo es rechazar a Dios mismo, y rechazar es pecado. Por toda la Biblia, el Espíritu Santo es mencionado en igual nivel con Dios. Jesús dijo antes de ascender al cielo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entendiendo la naturaleza o la deidad que moraba en Dios mismo. Y segunda de Corintios 13:14 nos dice: y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pablo entendió la naturaleza, la deidad que moraba sobre Dios. La Escritura nos sigue diciendo: solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Escucha el versículo 5 de Efesios 4. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. La Escritura es muy clara que hay tres y son uno, y como los tres trabajan en conjunto. La Escritura continúa diciendo: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Escuche, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Oh, amado hermano, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Pero escuche lo que dice: como por el Espíritu del Señor. Sin Él nada sucede. Y deje en el versículo del Antiguo Testamento, a Dios el Padre estaba haciendo una declaración desde el principio, como los tres trabajaban en conjunto. En Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios el Padre no le estaba hablando a los ángeles del cielo, sino Dios el Padre le estaba hablando al Hijo y al Espíritu Santo. Yo no sé si estás entendiendo en esta noche, pero por medio del soplo del Espíritu Santo es que tenemos vida. Por medio del Espíritu Santo es que nos podemos acercar a Dios. Por medio del Espíritu Santo es que lo sentimos y podemos hablar con Él. Por medio del Espíritu Santo es que podemos alabar al Señor con libertad. Habrá alguien que pueda alabarle en libertad. El Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de Dios en Romanos 8:9. Y también en Romanos 8:9 es reconocido como el Espíritu de Cristo. En Mateo 10:20 es reconocido como Espíritu de vuestro Padre. En Juan 14:17 es conocido como el Espíritu de en verdad. En Hechos 8:39 es reconocido como el Espíritu del Señor. Todos apuntando al Padre o a Jesucristo. Ninguno hace algo independientemente. Todos trabajan en conjunto. Una de las declaraciones más convincentes en la Biblia acerca de que el Espíritu Santo es Dios se encuentra en Hechos capítulo 5. Agárrate del asiento, hermano. Apenas comienzo a predicar. Es interesante ver cómo el pueblo es decir, ver cómo el pueblo actúa, cómo responde, cómo habla, cómo vive, cómo se comporta, aún cómo piensa y lo que está dentro del corazón. Porque todo lo que está dentro del corazón lo refleja,
lo habla, lo muestra. Y aunque tratamos de esconder lo que está por dentro, simplemente por la manera que nos conducimos, revela en realidad quiénes somos. Unos viven una vida como si Dios no existiera, como si Dios no puede ver, como si Dios no oye y como si Dios no sabe nada. Se nos olvida que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Se nos olvida que Él es omnipotente, Él es el Todopoderoso. Y a través del Espíritu Santo, Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él ve más allá de las cuatro paredes. Él ve y sabe lo que está en lo secreto, lo que sucede en lo oscuro, lo que está en lo privado del corazón. Él lo conoce claramente. Lo que sucede el día de hoy es que tenemos secretos en el corazón, o manchas negras o oscuras que tratamos de lucir más de lo que en realidad somos. Queremos que gente piense más de lo que en realidad somos. Escondemos quiénes somos a través de lo que profesamos, a través de ciertas cosas, actitudes o reuniones. La Biblia dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y la Escritura continúa diciendo: porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, vivían vidas privadas, vidas secretas, vidas oscuras que delante de la gente lucían muy bien, presentaban en realidad lo que no eran. Trataban de lucir como gente grande, aún gente espiritual, gente adoradora, gente de congregación, gente de mucha bendición. Se paseaban por el templo del Nuevo Amanecer como generosos, como dadivosos, los que sostienen la obra, los columnas y pilares del Nuevo Amanecer. Pero la realidad es que solo puedes fingir por un tiempo lo que eres, porque tarde o temprano revelarás quién eres. ¿Por qué? Porque cuando haces cosas independientes del Espíritu Santo, amado hermano, otro espíritu te tomará y gobernará sobre tu vida. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, y aunque en realidad no soy quien debo hacer, en tanto que mora el Espíritu Santo, Él me guiará a toda justicia y a toda verdad. Y en tanto que Él entiende que yo lo quiero, yo lo anhelo, Él purificará mi alma o nuestra alma. Judas Iscariote solo pudo esconder y fingir quién era por un tiempo. Usted solo puede fingir y esconder quién es por un periodo de tiempo. La verdad, amado hermano, nos alcanzará. Como dice la Escritura, nuestro pecado nos alcanzará. Escondemos quiénes somos a través de los aplausos, a través de los améns, a través de nuestro dar, a través de nuestra asistencia. Pero cuando los aplausos no son para Dios, pronto revelarás quién eres. Cuando tu amén no sale del corazón, pronto se mostrará lo que tienes en el corazón. Cuando no das por amor a la obra o al Señor, tu propio dar no te servirá para nada. Cuando tu asistencia no es rendida y entregada a Dios, ni la asistencia a la iglesia te ayudará. El hecho que hayas llegado hoy no significa que llegaste listo para adorar. De la misma manera, el hecho que estés aquí no significa que vas a responder lo que el Espíritu Santo te está hablando. ¿Que es mi deseo que sí? Claro que sí. Pero por generaciones, por años, hemos visto la decadencia de la iglesia pentecostal.
Hemos visto la decadencia y los descuidos espirituales por medio de aquellos que profesan amar y servir a Dios. Por medio de aquellos que tienen tantos años en el Evangelio, vemos la decadencia espiritual en ellos mismos. Se dice que si la iglesia solamente aprendiera a responder y a valorar lo que se predica y lo pondría en práctica, la iglesia misma trastornaría este mundo boca abajo para la honra y gloria de Jesucristo. Repito algo que dije al principio: si la iglesia aprendiera a responder a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia ahorita, nuevo amanecer, estaría en otro nivel espiritual. Por años el Espíritu Santo nos ha estado hablando. Ha deseado llevarnos a otro nivel. Ha deseado hacer algo peculiar y especial en cada uno de nosotros. Ha deseado levantarnos. Se ha llamado, invocado al pueblo a ayuno y oración. Se ha invocado al pueblo a alabar en libertad. Se ha invocado al pueblo a responder a la palabra. Se ha invocado al pueblo a ser de altar. Se ha invocado al pueblo a abrirse, quebrantar, rendirse y entregarse completamente a Él. Pero hay algo por completo que ha detenido al pueblo a simplemente dar un paso de fe. Y otra cosa, aun cuando das un paso de fe, la carnalidad a veces te detiene. Si la iglesia solamente aprendiera a responder, la iglesia entraría a otro nivel y dejaría de detener a la obra que quiere crecer. Por eso Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es el pastor, no es el ser humano, es el Espíritu Santo que ha estado hablando a la iglesia por tantos años. Que se me viene a la mente: muchos toleran la visión del pastor, pero no la reciben ni la abrazan. Escuche, muchos toleran la visión del pastor, pero no la reciben, no la toleran, no la aceptan ni la realizan. Unos aguantan al pastor, pero no se unen al pastor. Unos aplauden durante el mensaje, pero nunca cambian. Unos pasan al altar, pero no tienen un encuentro profundo con el Espíritu Santo. Es decir, no se quebrantan, no lloran, ni se llenan de la presencia de Dios. Y por eso la persona no puede cambiar. Por eso la persona no puede responder. Por eso la persona no puede valorar. No valora el sacrificio, no valora el estudio, la preparación, el ayuno, el quebrantamiento para simplemente formar un mensaje que hable directamente al corazón. Amada iglesia, escuche, tenemos un grave problema en el siglo XXI. Gente que nunca ha sido sellada con el Espíritu Santo y gente que un día fue llena, pero ahora no lo es. ¿Y por qué ahora no lo es? Es porque ha habido descuidos espirituales. Esto es lo que afecta y detiene la obra. Y no solamente la afecta, la detiene, destruye la iglesia de hoy. Por eso tenemos gente que imita al Espíritu Santo. Por eso tenemos a gente que repite las lenguas que un día habló, pero ahora no es con ese quebrantamiento, con ese llorar. Por eso esa gente no tiene hambre y sed del Espíritu Santo. Por eso tenemos a gente en el siglo XXI fingiendo un cristianismo. Ananías y Zafira trataron de imitar un cristianismo grande. Trataron de lucir en el templo. Gente espiritual, columnas de la iglesia. Gente obediente, gente que responde. Gente que está en la primera hilera. Pero cuando no eres lo que profesas ser, tu mentira te alcanzará. La verdad es,
lo que ha afectado al pueblo de Dios son los pecados del corazón, los pecados enterrados, las manchas negras que tratamos de esconder para que nadie las vea o nadie se dé cuenta en realidad quién soy o lo que está en mí. Trato de hasta fingir una sonrisa, pero la verdad es que hay cosas privadas, secretas en mi corazón. La escritura declara: pero cierto hombre llamado Ananías y con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Agárrate del asiento. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Es interesante ver, amado hermano, que la mujer de Ananías sabía del robo. Se enteró muy bien del sustrajo de su marido y no hizo nada ni dijo nada del asunto. Lo mismo con Adán en el huerto de Edén. Él sabía muy bien lo que Dios les había dicho y él dejó que la serpiente engañara a su mujer. Sabía que era un peligro, sabía que era la serpiente, sabía que era el diablo mismo, sabía que era desobediencia, sabía que era rebelión, sabía que era contra Dios, y los Adancitos se siguen manteniendo callados. Y de la misma manera las Zafiras ven lo que el marido está haciendo y simplemente se quedan calladas. Amada iglesia, ¿cuánto tiempo vamos a tolerar el pecado en casa? ¿Cuánto más tiempo vamos a tolerar la desobediencia en la iglesia? ¿Cuánto más tiempo vamos a sentarnos y permitir a que unos nos detengan para entrar en otro nivel como congregación? ¿Cuántas serpientes tenemos que ver arrastrarse por el templo? ¿Cuántas veces tenemos que ver sus trajos en la congregación y simplemente nos quedamos callados? Vemos el pecado y no hacemos nada. Vemos la frialdad y no hacemos nada. Vemos la inconstancia y no hacemos nada. Vemos que Dios quiere hacer algo y no hacemos nada. Vemos que Dios todavía nos está hablando y no respondemos. Vemos que por su gracia y misericordia, su presencia sigue estando aquí y no hacemos nada. Tenemos que levantarnos en el poder del Espíritu Santo y reprender a esa serpiente, reprender a esos sustrajos, reprender a esa frialdad, reprender a ese pecado, reprender toda tibieza, toda mentira del diablo, porque el que habita aquí se llama Espíritu Santo, se llama el Dios fuerte, el Dios grande, el todopoderoso. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Agárrate del asiento. Cuando no le das a Dios lo que es de Él, Satanás llena tu corazón. No les gustó. Le voy a pedir a los ujieres que mantengan las puertas abiertas, porque posiblemente voy a tener que salir de aquí corriendo. Cuando no le das, si no hablas español, cuando no le das a Dios lo que le pertenece a Él, Satanás llena tu corazón. ¿Por qué crees que no podemos valorar? Que no podemos responder, que no podemos llegar, que no podemos servir, que no nos podemos entregar. Aquí viene más. ¿Y por qué crees que no puedes sentir nada? Y algo que se me viene. Y a veces sentimos algo por su presencia y misericordia, su gracia, su gran amor. Pero no es el hecho que estás bien, es que Dios quiere hacer algo en ti. Cuando no le das a Dios lo que prometiste, Satanás llena tu corazón. Cuando sustrajas un porcentaje, Satanás llena tu corazón para que le robes a Dios. Por esto digo, pecados en el corazón. El mismo problema en el Antiguo Testamento, que maldición había caído sobre el pueblo
por el robo de Dios. Y ahora lo vemos en el Nuevo Testamento, porque el robo continuó y lo podemos ver en el siglo XXI, por el que el robo continúa por parte de un pueblo que profesa amar a Dios. Y mientras Dios está listo para abrir los cielos, para derramar su gloria y para poder moverse poderosamente, pero por los sustragios del pueblo, el robo del pueblo, o lo que el pueblo detiene, el Espíritu Santo simplemente está diciendo: ¿hasta cuándo entenderás que yo soy Dios de tu vida, que yo soy el Todopoderoso? Si solamente me puedes dar todo tu corazón, haré una obra nueva y perfecta dentro de tu vida. Si solamente pudieras entender quién soy yo, quién te sigue hablando, quién te sigue acariciando, quién se sigue manifestando, revelando, tu vida cambiaría para siempre. Cuando hacemos promesas y no las cumplimos, le mentimos al Espíritu Santo, no al pastor. Mentirle es similar a blasfemar contra Él, porque pensamos que Él no ve, que Él no oye y que Él no sabe. Pensamos que Él no va a hacer nada hacia el asunto. De todos modos Él me tiene que seguir amando. Él me tiene que dar otra oportunidad. Vivimos una vida como si Dios tiene que hacer algo y nosotros no tenemos que hacer nada. Así que puedo sustraer, robar, detener, mentir, y Él no va a hacer nada tocante el asunto. Él no se va a enterar. Iglesia, cuidado. Déjame decirte de nuevo, iglesia, cuidado. Ahora usted está entendiendo un poquito por qué los mensajes me han hecho temblar. Porque la iglesia ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? ¿Quién sabe el versículo? Dígalo más fuerte, ¿qué dice? A ver, alguien que lee la Biblia, dígalo fuerte. Eso también cosechará. Pedro dijo, reteniéndola, o sea, el porcentaje, no se te quedaba a ti, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuántas veces le han mentido a Dios? Has hecho promesas delante del pastor, entre los líderes, has hecho otro, has llenado el papel y todo bien bonito y todo se veía bien, como columnas, líderes, gente que da o va a dar, que va a servir y va a hacer esto y va a hacer lo otro, pero al rato te haces para atrás. No le mientes a los hombres, le mientes a Dios. ¿Y qué tan seriedad Pedro está enseñando? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y con Dios, amados hermanos, no se juega. Era mejor no prometer, era mejor no comprometerse, no decir nada, porque cuando dices algo y no lo haces, le mientes a Dios. La Biblia nos exhorta a ser personas de palabra, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Es decir, que cuando no cumple, simplemente viene de una raíz del mal. ¿Por qué? Porque Satanás comienza a llenar tu corazón. En otras palabras, amado hermano, el mal sale o brota del mismo corazón. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Parece que la iglesia de hoy espera una tragedia
para que tenga temor de Jehová. Espera hasta que algo suceda para que diga: ok, Señora, ahora te voy a servir con todo mi corazón. Ahora voy a dar. Ya no voy a sustraer. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer otro. Ahora, Señor, ahora. Iglesia, no esperes hasta que algo suceda. Oye y entiende que el Espíritu Santo está aquí. Él se quiere mover en tu vida. Él quiere hacer algo nuevo y fresco dentro de ti. Él nos quiere llevar a otro nivel. Solo tenemos que responder a la voz del Espíritu Santo, y su viento nos llevará en gloria, en gloria. Hermanos, no responder a la voz del Espíritu Santo es muerte espiritual. Y cuando estaba teniendo un diálogo con el Señor, Él me hizo ver si la iglesia solamente pudiera responder a toda palabra que he hablado a ellos, a cada uno de ellos, de diferentes maneras, diferentes modos, en diferentes tonos. Nuevo Amanecer estaría en otro nivel espiritual. Escuche, teniendo ese diálogo con el Señor, en las madrugadas, quebranto, ayuno y oración, el Señor me estaba diciendo que es difícil lidiar con un pueblo que siente o tiene la mortandad por dentro, que tiene secretos en el corazón, cosas privadas, oscuras. Y aquí tratamos de ser una Ananías y una Zafira del principio de su jornada, que todo está bien, pero está sustrayendo, se está deteniendo. Hay algo que ha llenado su corazón, y aunque la palabra es directa, la palabra va, la palabra no es rebajada con nada, ni tampoco me estoy deteniendo para que alguien se ofenda. Simplemente la palabra es dada. A Nuevo Amanecer podrás responder a lo que el Espíritu dice a esta iglesia, no solo a las iglesias, a esta iglesia, porque es personal, es único, es algo para nosotros. También existen zafiras en el cristianismo. Gente que conoce del pecado, conoce del secreto del corazón y no hace nada. Si no sabías, te lo digo hoy, en quedarte callado ante las sustragias de otros es participar de su pecado. Déjeme decirlo más directo: si tú conoces del pecado y no haces nada, es como si usted mismo lo haya cometido. Ya no les gustó. Por eso les dije antes que iniciara que usted se hará responsable por la palabra que va a recibir. Y también les dije que no se puede enojar conmigo. Enójese con Dios si quiere. Es tiempo que nos levantemos en el poder del Espíritu Santo y enmascaremos al diablo, a la serpiente que se mueve dentro de la iglesia. Enmascaremos a los Ananías y a las Zafiras y a las sustragias y a las mentiras. Y que entendamos que en esta iglesia y en esta casa se sirve a Jehová de los ejércitos. Y el que gobierna y el que se mueve es el Espíritu Santo. Porque el único que puede romper las cadenas del diablo es el Espíritu Santo. El único que nos puede liberar es el Espíritu Santo. El único que nos puede guiar a toda verdad es el Espíritu Santo. Él puede llenarnos con el poder del Espíritu si solamente respondemos en esta tarde. Si honestamente solamente te quitas el chaleco que has usado por tantos años, te quitas de la mente que eres una columna, eres esto y eres lo otro. En realidad no somos nada delante de Dios. La realidad de la vida es que la Escritura dice que aunque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Por eso fuera que tú sí seas así, tú no. Pedro le dijo: pues todo estaba en tu poder. Déjeme usarlo en nuestros términos. Pues si no quieres diezmar, no diezmes. Pero no des el 1% y que tu nombre aparezca allí. Y como yo soy una Ananías, una Zafira.
No detengas lo que le pertenece a Dios. Mejor no escribas nada en el papel y Dios se encargará personalmente contigo. Pero cuando tratamos de caminar, lucir, Él vendió su propiedad y Él va a dar esto. Y Él va a ayudar al pueblo. Y Él va a bendecir al pueblo. Y Él esto y el otro. Pero la verdad es, lo digo en el temor del Señor, que algunos de ustedes están sustrayendo lo que le pertenece a Él. Y aparece de vez en cuando. Y posiblemente uno diga: wow, está dando. Pero no le diste todo lo que le pertenecía a Él. Y el Espíritu Santo hoy te habla a ti directamente. ¿Qué harás con la palabra que estás recibiendo el día hoy? Iglesia, ya no te quedes callada ante esas sustragias, ante esos pecados, ante esa frialdad, esa tibieza y esas serpientes que se mueven en medio de nosotros. Quiero que entienda, amado hermano, que hay poder en el Espíritu Santo para reprender toda sustragia, toda serpiente, todo diablo, toda mentira. Porque el que nos va a llenar aquí no es el diablo, es el Espíritu Santo, que quiere llenar tu vida, quiere tocarte, quiere llevarte en gloria en gloria. Qué interesante, amado hermano, porque nosotros también hacemos historia. Y aunque unos al principio tienen un concepto grande de uno, qué triste que al final de nuestra jornada, es decir, cuando Dios nos llame a cuentas, que sepan en realidad quiénes fuimos. Te exhorto, alguien se tiene que quitar la máscara para que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Porque lo que te ha llenado o lo que estás lleno no es de Dios. Tu testimonio, tu ejemplo, tu carácter, tu hablar, tu dar, tu servicio, tus descuidos, tu alejamiento, dicen todo lo que eres. Y en esta tarde Dios quiere llenarte con el poder del Espíritu Santo. Quiere ser algo nuevo y maravilloso en ti. Lo maravilloso de Dios es, posiblemente la regué aquí, pero hay una nueva oportunidad acá. Posiblemente no hice lo que tenía que hacer acá, pero el Espíritu Santo me guiará y me ayudará para hacer lo que tengo que hacer. Posiblemente no estaba lleno de Él acá, pero acá estoy lleno con un poder que me quebranta, que me renueva, que me transforma, que me hace clamar y gemir por la presencia del Señor. Escucha, amado hermano. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Saben lo que el Espíritu Santo me dijo? No han podido entrar en otro nivel espiritual, porque gente no responde a mi voz. Escuche, agárrate del asiento. Gente sale de aquí envuelta y van directamente al cementerio por las mentiras del diablo. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Bien campante Zafira. Oh, amado hermano, si solamente pudieran ver a Zafira, cómo se movió en el templo, cómo levantó su cabeza. Posiblemente tenía el gorro más grande, posiblemente el vestido más largo, posiblemente aquellos tacones que dicen: esa mujer es Pentecostés. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en realidad la heredad? Y ella dijo: pues sí, Pedro. En tanto, y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante
ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Porque no dijo nada, no respondió. Y nosotros cometemos un grave error, porque el espíritu de Ananías se sigue moviendo dentro de las iglesias. Sustraer. El espíritu de Zafira se sigue moviendo dentro de las iglesias. No dice nada, aunque ve el pecado o la maldad. Estoy convencido que el Espíritu Santo nos ha estado hablando por muchos años y ya estuviéramos en otro nivel espiritual, como lo he repetido. Inclusive la iglesia Nuevo Amanecer estuviera llena si solo podemos responder a la voz del Espíritu Santo cuando Él habla. Al no responder cuando Él habla, es tentar al Espíritu Santo, y al tentarlo a Él significa que algo tiene que suceder. Temor tiene que venir sobre la iglesia para que entienda que con Dios no se juega, con las cosas espirituales no se juega de ninguna manera. No somos una bola de religiosos, no somos una gente que llega a la iglesia rutinamente. Si yo vine hoy es para alabar su nombre, si yo vine hoy es para oír su palabra, si el Espíritu Santo me ministró es para que yo salga de aquí completamente diferente. Pero lo que el Espíritu Santo me enseñó es que salimos de aquí muchas veces envueltos por las mentiras del diablo y vamos directamente al matadero o a los sepulcros, porque oímos una palabra, oímos la voz del Señor y simplemente nos detenemos en no responder. Escuche, ¿qué estás dispuesto a pasar para que entiendas con Dios no se juega? ¿Qué estás dispuesto a ver para que el temor de Jehová entre en tu corazón? Toda la iglesia oyó y vio a dos personas mentir. Mentirle al Espíritu Santo es blasfemar contra Dios. La escritura comenzamos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Según el diccionario, adecuadamente define la palabra blasfemia como desafiante irreverencia. Es decir, que a propósito fuiste irreverente, que a propósito supiste que no tenías que hacer eso, pero lo hiciste de todos modos. Como nos dice nuestro hermano Santiago: todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Pero ahora es un pecado más grave, que se llama o se ha titulado el pecado que no es perdonado. ¿Por qué? Porque tienes una irreverencia desafiante, es decir, que estás tentando al Señor, que simplemente estás pensando que Él no es nada y que Él no te ve y que Él no puede hacer nada. En otras palabras, lo estás desafiando a Él. Blasfemar en su original es desafiante irreverencia. Y Jesús continúa diciendo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra mí, es decir, el Hijo de Dios, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Sabe lo que la iglesia ha sido culpable? Y aunque algunos expertos dicen que hoy no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo, y sí podemos blasfemar contra Él, es la blasfemia contra Él. En Marcos 3:28 nos dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean,
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no obtiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Por eso la iglesia tiene que sufrir. Por eso tiene que pasar por valles y desiertos. Por eso tiene que pasar por luchas y pruebas. Por eso tiene que pasar por momentos secos y fríos. Por eso la iglesia entra en un estado, amado hermano, de desobediencia que lo está deteniendo para poder avanzar. Y aunque estamos orando como Dios nos ve como uno, simplemente nos permite, porque hay gente que pertenece al cuerpo que sigue mintiendo, sigue sustrayendo, sigue blasfemando. Escuche, iglesia, te digo en el amor de Dios, no contristéis al Espíritu Santo. No apagues al Espíritu Santo en el cual fuiste sellado. Y definitivamente no blasfemes contra Él. Blasfemar es no responder cuando Él habla. Blasfemar el descuido espiritual. Blasfemar es no valorar la palabra, la presencia y el mover del Espíritu Santo. Blasfemar es cuando no le das lo que le pertenece a Él. Blasfemar es cuando piensas que eres más listo que Dios. Blasfemar es que pensar que Dios no ve, no sabe y no va a hacer nada por la forma en que estás viviendo. Blasfemar es vivir en pecado. Blasfemar es no tener temor de Jehová. Blasfemar es pensar que el Espíritu Santo es pura emoción y mucho escándalo. Déjeme decirle, y aún blasfemar es pensar que todo esto de entrar en su presencia, buscarlo, quebrantarnos, llorar ante Él, es del diablo. Los fariseos dijeron que todo lo que Jesús hacía era del diablo. Y cuando usted está pensando que el Espíritu Santo solo es emoción y mucho escándalo, está blasfemando contra Dios. Blasfemar es no orar y no meterte en su palabra. Blasfemar es creer que Él no se va a mover, que Él no puede sanar, que Él no puede levantar, que Él no puede llenar. Blasfemar es quedarte sentado y apagado. Blasfemar es hacer todo contra la palabra de Dios. Blasfemar es tener otras prioridades antes que Dios. Blasfemar es ignorar la convicción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo: lo que ha afectado a la iglesia es que les ha hablado mucho, de diferentes maneras, de diferentes modos, de diferentes tonos, y la iglesia simplemente ha ignorado mi voz. Y en esta tarde el Espíritu Santo te habla a ti directamente, porque quiero decirte, amado hermano, vive Jehová, que el Espíritu Santo quiere levantar un ejército lleno con el poder de lo alto. Vive Jehová, que Él quiere soplar una fresca unción sobre guerreros. Vive Jehová, que el Espíritu Santo nos quiere llevar a otro nivel. Vive Jehová, que Él quiere cambiar la atmósfera para que nos levantemos en el poder y la demostración del Espíritu Santo, para reprender a demonios, expulsar a diablos, para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos y predicar la bendita palabra de Dios. Oh iglesia, vive Jehová. El Espíritu Santo nos quiere llenar de tal manera que cuando oramos, la tierra comienza a temblar, los demonios huyen, el pecado huye, la serpiente huye. El Espíritu Santo nos quiere llenar. Oh iglesia, nuevo amanecer. Ya no te detengas, ya no te quedes sentado ni callado, ya no participes con el pecado, ya no toleres las sustragias de otros. Y te exhorto, levántate en el poder del Espíritu Santo, porque vive Jehová, que avivamiento viene, el soplo viene, la unción viene. Dios quiere hacer algo nuevo y fresco en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ¿qué tiene que suceder para que entiendas? Y oigo la voz del Señor que unos dicen:
Es que todos lo hacen o muchos lo hacen. ¿Sabes? Es que Dios no te llamó a ti para ser como todos los demás. Usted es especial. Usted es único. Usted tiene propósito. Hay algo peculiar dentro de usted. Que otros vivan como quieran, pero yo viviré bajo la influencia, bajo el poder del Espíritu Santo. Yo no soy llamado a ser como todos los demás. Yo soy llamado a ser único y especial. Y ahora, nuevo amanecer. Escucha. Dios quiere hacer algo en esta tarde. A Él no lo podemos mentir. Y Él ahora quiere que nosotros le demos algo. Así como Ananías y Zafira tenían que dar algo, el Espíritu Santo me dice: hay gente aquí en esta tarde que no me ha dado todo lo que tiene: tiempo, servicio, corazón, alma, fuerza, mente, dinero. No me ha dado todo lo que tiene. Y el Espíritu Santo dice: en esa tarde no me mientas, sino entrégalo. No salgas de aquí envuelto por las mentiras del diablo, yendo directamente al matadero o al sepulcro. En esta tarde el Espíritu Santo quiere hacer algo fresco y nuevo en cada uno de nosotros. Y ahora te pregunto, iglesia, ¿qué es lo que le pertenece a Dios y no se lo has dado? ¿Qué le has dicho a Dios que se lo vas a dar y no se lo has dado? Y oigo su voz que dice: me has dado un porcentaje, me has dado una porción, pero no me has dado toda tu vida. Y en esta tarde el Espíritu Santo se quiere mover en este lugar. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, no nos quedaremos callados ante las sustragias de otros. No toleraremos, Señor, el pecado de otros. No vamos a permitir que la serpiente se mueva y engañe. Hoy, Espíritu Santo, queremos darte lo mejor de nuestra vida. Si he de alabarte, quiero darte lo mejor, alabanza y adoración. Si he de servirte, te daré el mejor servicio. Si he de entregar mi corazón, te daré todo. Si he de darte, Padre, lo que te pertenece a ti, te daré el 100%. En esta tarde, Señor amado, no nos queremos quedar con nada. Queremos darte todo a ti. Y el Señor te dice a ti en esta tarde: ¿qué estás dispuesto a darme a mí para que te pongas a cuentas con el Espíritu Santo? Yo sé que alabas, pero no me has alabado la manera que yo deseo. Yo sé que vienes a la iglesia, pero no me has servido la manera que debes que me servirme. Yo sé que me has dado, pero no me has dado todo. Yo sé que me has recibido, me has aceptado, pero hay partes ocultas, secretas, que todavía no me pertenecen a mí. Yo quiero que todo tu ser me pertenezca a mí. Toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, todo tu cuerpo y todas tus fuerzas. Quiero que me pertenezca a mí. Algunos han venido a los pies de Cristo y le han entregado al Señor una porción, pero no le han entregado todo. Hoy, Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Y ahora quiero retar al pueblo: si hay alguien aquí que sabe muy bien que le tiene que entregar algo a los pies de Jesús, pase al altar y entréguele lo que le pertenece a Él.